El Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, se constituye en audiencia pública en el proceso ordinario de Edna Axenet Bárcenas contra Dolly Ateortúa Ramírez, con el fin de proferir la sentencia correspondiente. La sala está integrada por los magistrados Elwin Guillermo Abreu Triviño y Adriana del Socorro Largo Taborda, y Liana Ida Lizarazo Vaca, quien la preside. Se concede el uso de la palabra a la apoderada aquí presente a efectos de que se identifique. Buenos días. Como quedó, mi nombre es Anaí Viveros de Correa, apoderada apelante en el proceso de la referencia. Procede entonces resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida en audiencia del 10 de noviembre de 2016. Como quiera que las partes conocen con suficiencia las actuaciones adelantadas en este proceso, resulta inoficioso que en esta audiencia se haga mención de cuáles fueron los antecedentes del litigio, máxime cuando el Código General del Proceso no exige tal aspecto como requisito para proferir sentencia en oralidad. Ahora, tratándose de la segunda instancia, la sala resolverá únicamente los puntos de apelación planteados por la parte demandante ante el juez acuo y que fueron sustentados en audiencia de conformidad con lo preceptuado en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. Gracias. En tal sentido, no hay duda que los puntos de inconformidad de la parte apelante consisten en: 1. Si bien la demandante otorgó poder para realizar la denuncia de la vocación hereditaria del predio en cuestión ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año de 2004, lo cierto es que ello obedeció a circunstancias de temor o miedo frente a otras personas que querían quitarle el predio. Además, que estaba enferma y reconoce que interrumpió por ese error que ella cometió. Además, que luego de esa situación jamás supo qué pasó con la denuncia, dado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nunca actuó y solo vino a presentar demanda de sucesión luego de 11 años, según lo pudo observar cuando sacó un certificado de tradición y libertad del inmueble. 2. El hecho de que la usucapiente tenga la profesión de abogada no quiere decir que ella sabía o era conocedora de todas las implicaciones que posteriormente le acarrearía haber hecho la denuncia hereditaria sobre el bien raíz, puesto que ella siempre trabajó en la DIAN. Su especialidad era derecho administrativo y por ende poco o nada sabe de derecho civil. Realmente, abogados conocedores de estos temas son los litigantes, cosa que no se predica del aquí demandante. 3. En todo caso, no puede desconocerse que la señora ha sido poseedora, habida cuenta que ha defendido el apartamento de una querella que la administradora del edificio le interpuso ante la alcaldía local de Chapinero, y hay testimonios que reconocen su corpus y ha mantenido al día el inmueble. 4. Contrario a lo indicado por la apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el apartamento no puede calificarse como de uso público, en tanto que dista mucho de lo que puede entenderse como parques, calles, andenes, etc. De cara a las anteriores inconformidades, se observa que nada se
discute en punto a que la acción del sublite es de usucapión extraordinaria de dominio sobre un bien inmueble, el cual se encuentra debidamente identificado. Ahora bien, en tratándose del requisito relativo a que el predio sea susceptible de ser adquirido por prescripción, es claro que, como bien lo indicó la apelante, la apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alegó en primera instancia, antes de proferirse el respectivo fallo, que ello no es posible en tanto que dicho instituto ya había adelantado el proceso de sucesión y el bien raíz ya fue judicialmente adjudicado. Sobre el particular, la sala no hará ningún pronunciamiento, en tanto que si bien la parte impugnante hizo mención a ello en sus alegatos, lo cierto es que el juez acuo sentó sus conclusiones sobre la base de que el predio sí era susceptible de adquirirse mediante la acción de pertenencia, aspecto que iría en contra de los intereses del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien sería la legitimada en hacer una réplica sobre el particular, cosa que no hizo en tanto que ni siquiera se hizo presente en la audiencia de alegatos de segunda instancia. En consecuencia, lo dilucidado en la sentencia apelada sobre este tópico permanecerá incólume por no ser objeto de inconformidad o reproche por las partes. En punto a las premisas generales sobre estos temas, es decir, cuál es el marco legal, doctrinal y jurisprudencial aplicable para este tipo de casos, ha de decirse que fueron suficientemente expuestos por el juzgado de primera instancia. De allí que en aras de la brevedad la sala no ahonde sobre estas cuestiones jurídicas y se centre más bien en dirimir los argumentos de la apelante. En atención a ello, nótese que la impugnante acepta que fue ella quien denunció la vocación hereditaria que tenía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el bien raíz que le pertenecía a Dolly Ateortúa, que en paz descanse, y que ahora pretenden pertenencia. Intención que exteriorizó cuando le otorgó poder a una abogada para que adelantara ese trámite el día 10 de julio de 2004, como en efecto lo hizo, según se observa folios 162 a 170 del primer cuaderno. Al respecto, ha de decirse que ese acto fue público sin que haya sido tachado o reargudido de falso. Además que se tramitó conforme a la ley y ha producido plenos efectos, a tal punto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promovió el correspondiente proceso de sucesión y a fecha de hoy ya le fue adjudicado el inmueble en cuestión. Por ende, no puede ahora la demandante desconocer su propio acto so pretexto de que estaba enferma y que le habían infundido temor de que le quitarían el apartamento, ya que tal circunstancia tan solo es una explicación dada por ella misma en su interrogatorio de parte, sin ahondar en mayores detalles, a más que no describió alguna situación por la cual haya realizado la denuncia de vocación hereditaria, estando obligada en contra de su voluntad, ni mucho menos identificó quiénes fueron las personas que la coaccionaron en tal sentido. En consecuencia, no hay duda que, como bien lo indicó el juez de la primera instancia, esa denuncia de vocación hereditaria necesariamente traduce que la aquí demandante, mediante un acto público y perceptible, reconoció un mejor derecho sobre el predio tema del subyúdice en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora bien,
La señora Edna Axenet Bárcenas, en su declaración, reconoció que es abogada de profesión. Por ende, bien puede esperarse que en su formación como profesional aprendió siquiera los conocimientos básicos de investigación, estudio e interpretación de las leyes y demás fuentes del derecho. En consecuencia, de ningún modo le es permisible alegar la ignorancia de la ley en su favor, máxime cuando tal excusa se encuentra expresamente proscrita en el artículo 9 del Código Civil, disposición normativa que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997. Así las cosas, puede concluirse que si ella confirió mandato a otra colega para que promoviera la denuncia de vocación hereditaria ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sabía las implicaciones y consecuencias que ello le acarreaba, dado que nada le impedía, y no hay prueba que demuestre lo contrario, en investigar y enterarse de cuál era ese procedimiento con la simple lectura de las normas que rigen la materia. Decreto 2388 de 1979, Decreto 1861 de 1982, Decreto 3421 de 1986, disposiciones legales que se encuentran referenciadas en el mismo documento por el cual le otorgó poder a la también abogada Lilia Fernanda Barreto Montero. Y es que el hecho de que la demandante se haya dedicado a tratar temas de moneda extranjera de ningún modo implica necesariamente que haya olvidado los principios generales del derecho, los métodos de investigación, la interpretación de las leyes y demás conocimientos básicos que se predican de todo abogado. Por el contrario, las reglas de la experiencia indican que un profesional del derecho se encuentra en la capacidad de averiguar aquellos temas legales que en cierta medida regulan sus propios actos civiles y comerciales, o por lo menos está en la facilidad de asesorarse o preguntarle a otras personas que tengan la misma profesión. Por demás, tampoco es de recibo la alegación atinente a que su apoderada se desapareció y que jamás le informó sobre las actuaciones adelantadas ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en tanto que la demandante tampoco puede desconocer las facultades que la ley le otorga a los poderdantes para exigir a sus apoderados informes sobre la gestión encomendada, además que nada le impedía en averiguar personalmente sobre el adelantamiento de dicho trámite directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o mediante el ejercicio de derecho de petición. En tal sentido, revisada la normatividad que rige la materia de la denuncia de vocación hereditaria ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya citada con anterioridad, se advierte que el denunciante no solo debe informar de buena fe sobre la existencia de un bien vacante, sino que también manifiesta su propósito de celebrar un contrato por el cual se le otorgue las facultades para adelantar todas las gestiones necesarias en procura de que a dicho instituto le sea adjudicado por declaración judicial los bienes denunciados. Por demás, las normas precisan que ese contrato que se suscriba entre el Instituto Colombiano y el Bienestar Familiar entre el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y el denunciante deberá reunir los requisitos de todo contrato administrativo. Artículo 104
del decreto 2388 de 1979. Sobre el particular, se advierte que la denuncia que presentó Edna Bárcenas, mediante apoderada, sí hizo alusión al anterior procedimiento, es decir, tenía claro que celebraría un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objetivo de adelantar por su intermedio todos los trámites judiciales tendientes a que ese instituto obtuviera por adjudicación hereditaria el inmueble tema de este litigio, frente a lo cual sería beneficiaria de un porcentaje de participación económica dependiendo del avalúo del predio, conforme a lo preceptuado en el artículo 107 del decreto 2388 de 1979, modificado por el artículo 3 del decreto 3421 de 1986. Es más, en el interrogatorio de parte de la demandante, se le preguntó expresamente sobre este tema, frente a lo cual aceptó que se dio el contrato que suscribió con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto a la vocación hereditaria de Dolly Ateortúa, cesión que hizo a nombre de Hilda Lilia Bárcenas, más o menos entre el 2004 y 2005, señora esta última que es su hermana. A modo de conclusión, queda claro que la Quiu Sucapiente reconoció un mejor derecho en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el predio tema de esta contienda para el año 2004 y por ende interrumpió su ánimo de señorío, tal como lo reconoció su apoderada en la audiencia de sustentación de la apelación. En consecuencia, cualquier acto de dominio que haya podido ejercer con anterioridad a este momento resulta inútil alegarlo para la prosperidad de la acción de pertenencia. Por otro lado, analizará la sala el argumento de la impugnante, consistente en que, no obstante la existencia de ese acto público de reconocimiento de dominio ajeno, el cual lo califica de un error, en todo caso transcurrieron más de 10 años de posesión luego de ese momento hasta el instante en que presentó la demanda del suplite. Sobre el particular, no desconoce la sala que si bien la mayoría de las pruebas, en especial las presentadas junto con el libelo introductor del litigio, hacen referencia a lapsos anteriores al 2004, lo cierto es que en el plenario también obran probanzas alusivas a contratos de arrendamiento, pago de administración del edificio Carmenza y los impuestos prediales entre el año 2005 y 2015, a más de los testimonios de Miriam Barón Bonaldi, René Rodríguez Vega y Carlos Leonardo Barragán Nieto. Sin embargo, tales actos no son suficientes para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, dado que se reitera, en el año 2004 fue la misma demandante quien por un acto suyo reconoció un mejor derecho en favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quedando así en posición de mera tenedora. Por ende, luego de ello, le correspondía demostrar que hizo interversión de esa condición a la de poseedora. Al respecto, de antaño, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado, abro comillas, cita de la sentencia del 18 de abril de 1989, magistrado ponente Alberto Ospina Botero. La interversión del título de tenedor en poseedor del bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también del frontal desconocimiento del derecho del dueño,
mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan de manera abierta, franca e inequívoca el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener la persona contendiente opositor. Máxime que no se puede subestimar que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella. Cierro comillas. En línea del anterior derrotero jurisprudencial, se advierte a la apelante que no puede afirmar que inmediatamente después de haber otorgado el poder para hacer la denuncia de vocación hereditaria, volvió a poseer el inmueble sin reconocer dominio ajeno, puesto que el simple paso del tiempo no le otorga tal carácter, sino que por el contrario debió ejecutar un acto públicamente perceptible por el cual desconociera un mejor derecho en cabeza de otra persona. En efecto, si en el año 2004 promovió una denuncia de vocación hereditaria en favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ser este heredero en el quinto orden sucesoral de la propietaria del predio, Dolia Tortúa, quien había fallecido el 30 de septiembre de 2000, no le bastaba acreditar que continuó arrendando el inmueble, cancelando la administración del edificio y pagando los impuestos, dado que estos actos bien pueden percibirse como de mera gestión en beneficio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a efectos de que no haya inconvenientes para adelantar el respectivo proceso de sucesión. Por ende, era necesario que realizara alguna conducta por la cual de manera franca y abierta se retractaba o desconocía el derecho que en algún momento ella misma le había reconocido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el bien raíz. Por demás, no puede pregonarse que la demandante, luego de haber otorgado el poder para la denuncia hereditaria, se arrepintió inmediatamente de tal comportamiento, sino que, por el contrario, posteriormente hizo otro acto sobre el particular que permite inferir que tiempo después continuó reconociendo dominio ajeno en favor de la demandada. Así, cuando la apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le preguntó: señora Edna, manifieste usted al despacho si usted cedió el contrato que suscribió con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto a la vocación hereditaria de la señora Dolia Tortúa Bárcenas, la demandante contestó sí. Y ante la pregunta, en virtud de su respuesta anterior, puede manifestarle al despacho si recuerda la fecha y a quién le hizo la cesión de la denuncia de vocación hereditaria. Ella contestó: se le hizo la cesión a la señora Hilda Lilia Bárcenas y puede ser más o menos entre el 2004 y 2005. Y finalmente, al preguntarle quién es la señora Hilda Bárcenas, ella dijo: es mi hermana. Precisado lo anterior, esta colegiatura considera que para este caso un real acto de interversión de la condición de tenedora a poseedora
solo puede avisorarse en el hecho de que la demandante para octubre de 2008 ya había intentado por primera vez una acción de pertenencia que cursó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, por la cual se emplazó a todas las personas que consideran tener derechos sobre el bien raíz, juicio en el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se hizo presente ni ejerció oposición sobre el particular. Ahora bien, teniendo como referencia esa fecha de octubre de 2008, se observa que para el momento de la presentación de la demanda del subyúdice tan solo transcurrieron 6 años y 8 meses aproximadamente, tiempo insuficiente para que la parte actora pueda adquirir el inmueble tema de este litigio por vía de la usucapión extraordinaria al tenor de lo preceptuado en el artículo 2531 del Código Civil. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 43 Civil del Circuito en audiencia de 10 de noviembre de 2016, sin lugar a condena en costas de segunda instancia por no aparecer causadas. La anterior providencia queda así notificada a las partes en estrados. Entonces voy a cerrar la audiencia, doctora. Agotado como se encuentra la finalidad de la audiencia y proferida la sentencia en esta instancia, se da por terminada la audiencia. Se incorpora al expediente el CD contentivo de la grabación electrónica de la audiencia, el formato de control de asistencia, firmado por la apoderada aquí presente, y se firmará el acta únicamente por los magistrados que integran la sala. Y así se autoriza el retiro del recinto del despacho a la apoderada presente. Muchas gracias, doctor.